Baisha pamba, eisha papina, cuina, na, mi ayuma, wiruma, pime, de programa mi, ñan de programa entero, vete, va, vejiendo, vaquera, vaquina, cal, aturalo, hermano, fuera, vete aquí, pastor Emilio Vázquez, estaba coronel bogado departamento de Itapuebla, de Peina, yepita sombra de TV, yajaré, lleva ese ambojasao, me pedía abrazo, rompe espalda, apeaja, Emma. Edición número 461 de Cal, aturalo, hermano, fuera. Evangelio de nuestro amado Yahoshua Hamashiach, según San Juan capítulo 15, verso 21, teorema Yahara de Serike, fuera, abuyeque entero, vete, abuyeque Pastor Sergio, abuyeque Tapisha, fuera, Homo Sarambia, Jinacotembia, Popar, Viete, redes sociales, Rupibe, Beisha de agradecimiento totales, entero, vete, va penguara. Ayeshami, abuyeque. Ha abuye veí ñan de rutete ñan nemo resaña ha aveí o me añan de bete kobe araja ara o permití ha tiempo ve ya tribata y pe ari ha pe ya tu ya vaya digo ya Bogotá ya Bogotá y kwa ella poda oye tema que va eiko ya ha ese hinamba te koba hinañan de estudio mi entender lo mitad ya abrir o acá y importante vea ya esa mina abe tapi se acuerda ñeman que coya y mensaje y más 595 162 975 pecoteno pe línea personal hina pecoteno línea tigo ñamo asada meme hina ambos asagua su vengo besa la programa ve porque hoy escola con su fión consumión. Esa era lleve complicado. Confusión, amigo. Porque oye, chatico o mensajeaba y palomita. No más en la mensaje, no más en la pregunta. Va y lo icoa. Yo no manté lo mitad la ya pillaba para lo icoa porque upea línea solamente hoy no iría habilitado una internet. Hace WhatsApp, mira, la mañana WhatsApp a la UPA vela ya va a página UPA con línea personal más 595985162 a pegar la peruca semión maraje y alguna vez ni ponando mi audio mi apeabe un más en baite y se envía me estudio mi belliure ya ve la estudio nombre peabe ya maneja pesa peruca semión mara vende seda que a mí vende ofrenda a mi pea billetera personal o cogina a ver otro ahí ve otro vea alguna vez o no mara algunos ya la escuela personal pero a vestido donde lo icoa a la casemia una cosita bueno upea na a escuela tigo y upea aparte ambos asada bebe bueno yes a mí otra cosa habla ya claramente aquí que tengo 15-21 bueno ¿por qué se pelean todo por el nombre? Si lo importante es la salvación, porque el nombre no es lo que no es la doctrina por el cual debemos de pelear. Su nombre no es doctrina. Bueno, no es doctrina, pero es importante allá. No es una doctrina que por el cual teníamos que pelear, ¿cierto? Pero se tiene que defender porque el nombre, sí, la tera, siempre es importante. Esa pico la bueno, pero referente pico a 15:22, entonces nombre del Mesías, nombre sobre todo nombre, y por ejemplo la Biblia, ante su nombre se doblará toda rodilla, entonces mi versículo sí, el nombre no es importante, el Mesías y cualquier cosa oramos, un papá, si el nombre no es importante, va a la cota ave. Moña me inquieta con versículo.
O sea, dejen, Anina Pelle las cosas sin fundamento bíblico. Si no quieren pronunciar el nombre original, el nombre en hebreo, ¿sí? Anime ya poti, pero anime ye cosas sin fundamento. Va a ver con de bueno, se anda se gusta y no pronuncia así la popetera, ya oíma. Porque la herencia no es importante, porque ella ya pues doctrina, pero doctrina niña y no baja. Ahora yo te voy a decir una cosa, no es una doctrina por la cual se tenía que pelear, eso sí tener razón. Porque el que quiere entender, entenderse mía, entendeta. Ya por revelación. Ahí se, vale, te ven a mí, ahí la ven acá, me pegan por obligamos, ahí. Pronuncian mala Yahshua o Yahoshua. O en su forma hebrea Yeshua. Bueno, o Jesús, Jesucristo. Bueno, se no hay media obligación, mamá, bebé. Es por revelación. Es peñandura. La pina. Viene del Padre. No por opresión ni por obligación. Pero a nivel de Yetilanda es importante, pues si es también nombre del Padre, no deja de ser importante también, porque en el Antiguo Testamento no tomará su santo nombre en vano, miego marao y beso. Pero en este caso no es el Padre acá, en este caso me están diciendo del nombre del Mesías. Sí, que en su forma hebrea Yahshua, Yahoshua, ¿sí? Algunos pronuncian su nombre en su forma aramea, Yeshua, eh, por lo menos con A más aceptable. Porque sabemos que el nombre que se dice en español no es. Entonces, ya le copamos la evidencia. Algunos dicen, me bula y que es una mentira que la J no existía y porque entonces, ¿por qué en la Biblia, en el Antiguo Testamento, está el nombre Josafá, José? Bueno, ay, porque ese ya se tradujo con la letra J, ese papá. En realidad, el Antiguo Testamento, en Génesis, en tiempo de José, cuando fue llevado de esclavo en Egipto, por ejemplo, Jacob y Jeremías, bueno, estos nombres están en español, hermano. Pero que esta Biblia fue una traducción del hebreo al griego, del griego al latín, del latín al arameo, del arameo al griego, del griego del latín al español. Del latín o hazañan de español. Hebreo y o hasa arameo, arameo y o hasa griego, griego y o hasa latín. Y latín o romañe, compañero. Romano goñe, latín. Upe idioma oye traducida en el año 400 San Jerónimo, ¿vio? La famosa Biblia búlgara, todos transformaditos gente con de. Upea oye estudia allí, oye puro allí, más o menos en el año, a fines del año 1500 oye traducida mañana de con Reina Valera, pero ya ojalá mañana de español, pe. Entonces de José, Jeremías, bueno, a mí ya os mandé español, pero en realidad la José en hebreo no es José, es Yosef. Jacob nunca tuvo la letra J, siempre tuvo la Y, la Yub. La es importante, cuando ve se va a ver la hebreo, yo te digo, las veces ya explicas más, porque refuta por hoy al griego y al español. Faltando más refutar en latín. Entonces, pues se ha explicado en hebreo ya, no, vaya, ñande ondas ahí judío, ñande ondas ahí piada, ñande ondas ahí, ñande ahí Paraguay, ve. Entonces, van a la peino la Paraguay, ve allá, van a la peino la Paraguay, ve. Entonces, peipurú la idioma griego, la Cristo, mía. A la pina. Diácono, diaconare, todo proviene del... Pero hebreo no es la tema. O sea,
Este te digo mi pena me en cuenta hoy idioma tico, por ejemplo iglesia, y ese viene del griego eclesia. Todo viene del griego. Pero cuando nosotros vamos y antes ya explicar todo ver la cosa en hebreo, no, pues con la rata puñe puñe nambilo. Hasta oigo hemos a la hora cual. Y claro, hoy por caja, hoy pecan de la, según la exégesis hebrea, o a la velo del engaño. A enemigo acá te está hoy, la, le botamos ahí hoy la con ambas, hoy en boeu. Entonces Jacob en vez de Jacob. Entonces, ¿por qué no existía la J y tenemos la evidencia? En el abecedario hebreo no existe la letra J, nunca existió pejecana, que topaba. Entonces, va a ver donde yo eres a ver las mentiras, es un invento. Y bueno, de gusto veis la pecha y la sin fundamento la ya. Entonces la no hay sentido y no la nombre del Mesías. Entonces esa PNP y Purú Jesús, por ejemplo. Supongamos que no interesa el nombre, no tiene nada que ver lateral, no es importante. Bueno, entonces esa es la liberación PNP ya. Ya anduve en la bendita congregación, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús te echo fuera, Satanás, peamos a bebeína. Entonces si el nombre no es importante, porque en mi nombre yo vengo del Mesías, pero el nombre verdadero, ni allí va el ajera bellapota ñamo y tañan de poja hacia allá oratas hacia o cuerata en mi nombre. Y expulsata demonios, bueno. Entonces pico no le interés, no es importante, va ya defendemos la verdad. A ni belletila no es importante la ucana ñan de salva y que pean. No. El que portaba el nombre Yahoshua, el que portaba el nombre Yahshua, el que portaba el nombre que está sobre todo nombre. Upeaningola oya por la obra de salvación con el sacrificio. Muy ponado, hay un problema. Pero las eran muy importantes, porque en mi nombre hey, será bebé lliureta, papá y yo quiero saber entonces si usted está orando. Hoy me llamo por ejemplo oraina. Entonces la oración maharera bebé ya pues si el nombre no es importante. Mahaverera, si el nombre no es importante, ¿por qué pronuncian ese nombre que no es correcto del Padre? Y la misma Reina Valera y pegango vete tamaña mimba ese tío y Reina Valera no que está el camino de la misma Reina Valera y Éxodo 3:14 y nada y el nombre Jehová representa el nombre divino Yahweh. Mañana de Biblia Reina Valera ve Éxodo, referencia y explicación Éxodo 3:14. Mañana y Huetebe. El nombre Jehová representa el nombre divino ya. No es el nombre verdadero Jehová. Es un nombre representativo, pero no es. O representar, pero no es. Entonces no se puede. Como el Mesías. El Mesías representa al Padre, pero no es el Padre. Sencillo, vea. Entonces, aclaración de UCMM, vea. Bueno. Y a nivel Belletti es mentira que épico mentira está. Si está comprobado, ¿no? Me pongo pescando la evidencia, entonces es tiempo para la letra J ni inventar. Y además que además que la letra el alfabeto abecedario hebreo hay
eh, letras que se asemejan, por ejemplo, la tab se asemeja a la T, allá, pero no todos se asemejan, enteros iguales. Mm. La Aleph, por ejemplo, añade Aven y Lao, la letra A. Entonces, la letra J era angande topamos ahí, ve. Eres jamás no, nada me con la letra J, entonces no hay otra forma, no. No existía la letra J. Que se cambia el abecedario hebreo, ve. Que topaba letra J. Te voy a borrar acá, es año voy a borrar. No, y tú leyendo la refutación, mis queridos compañeros. Bueno, siguiendo con 15, 20 final año de tema de debate. Bueno, pero respecto al nombre ya a nivel PCC no es interesante porque entonces no hay sentido ya puede venir contra el Cipán. Pero no es interesante tú ya el nombre en español ahora me están diciendo que ustedes están seguros. Acá algunos me dicen que se queda con el nombre Jesús porque ese nombre lo tiene fuerte en su corazón porque con ese nombre le conoció a Dios. Y bueno, y mire, entonces es interesante el nombre, es interesante, o sea, entre ustedes mismos también hay divisiones en cuanto al nombre. Pero lo que nosotros hacemos, la obrero Yapúa, lo explica en su forma hebraica. Yeshua, el Mesías, era hebreo, pero nunca se le llamó Jesús. No hay evidencia que se le llamó Jesús a él. No hay evidencia. No hay evidencia arqueológica ni nada. Que diga, bueno, al Salvador, al Mesías, se le llamó también Jesús. No. Ya pearé después de mucho tiempo, después de cambiarse. Y eso es una cosa, pero Jesús es otra cosa. Y el Sous es otra cosa. Después, cuando apareció la letra J, cambiaron la I por la J. Y pasó Jesús. Jesús. Bueno, pero cuando le coge significado en hebreo. Te da la tema. Mientras que Yahshua o Yahoshua tiene un significado profético porque tiene conexión con el nombre del Padre. A perspectiva se me explica. Hay que llegar ya pues y repaso. Bueno, si quieren saber más del nombre, vamos a debatir en los grupos o pidan más estudios acerca de los nombres. Tampoco debate, no conviene la de debatir, bueno, la defender tanto hoy una, donde componemos ahí, la verdad, la de abrir la de mente. Va, la ya debatita, o sea, me empatan de la estudio, donde existir la J, acá tan de evidencia, la J va de tiempo, no era se quita otras cosas, no hay sentido y pues la debate. Bueno. Y a mí, a las pintas. Veiko viernes de guayna la a ver que hoy ti parte que quilloso y veco 15-22 el nombre a ver lo estamos aprovechando hoy, ¿no? Si yo no hubiera venido 20 veo acordado de la palabra que yo he dicho, el siervo no es mayor, 21 más todo esto harán por causa de mi nombre, 21 vengo. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Entero con ambas oye ya puta pendereje, serera causa, serera causa ella. Ha escuela doy cuaiwi. Mavapa upeshembo uacue. Más todo esto os harán por causa de mi nombre. Bueno, si el nombre no fuera importante, el mañamina la texto le japea tu mañamina aben va epa hei. Yo ya leí nada, anga ego le gusta nada.
Mas todo esto os harán por causa de mi nombre. O sea, si no, el nombre no era importante, se disculpa y que llegue la tema. Me belleza ave unos cuantos la nombre no es importante, o sea, no tiene importancia. Pero la norecueria importancia la nombre, bueno, sobre todo esos puntos que le di hace rato, esa la de oración en el nombre de quién vas a hacer, y cualquier cosa que pedía a mi padre, pedí en mi nombre, pulsatado demonios, jerabe, oratados asigares, jerabe, bueno, un miedo, pero por lo menos moña, moñita mi versículo. Más este que dice acá otra vez. Más no les ya, P21. Perecota persecución. Apañe cumplima. Tres discípulos y seguidores del Mesías fueron perseguidos. A pan de Esporio negara, a un hechos bíblicos y hechos históricos. O afirmañan de a continuada en la tribulación, no continuada la persecución. Pero ¿por qué? ¿Por causa de qué? Por causa de mi nombre. O sea, usted dos explicaciones. Uno, por causa de mi nombre, dice, porque PEP predicala sea predicada, pues. Otro, porque PEP y purú pe pronuncia la xerera. Y de los dos puntos hubo persecución. Porque se le persiguió, los romanos le persiguieron a los que creían en el Mesías porque creían en él y le consideraban su rey y por la doctrina que hacían. No te choca, mandamiento me anula capa. Eres vio oye po Constantino o fundar la religión cristiana o imperializar o oficializar, ve oye por no perseguirla no cumpliría bien la doctrina. Ellos persiguieron también. No está aquí Jane más o aceptar la religión cristiana. Hay también historia. Y lo hicieron con otro nombre allá, esas persecuciones. Y entre eso a quienes ellos perseguían, y el cristianismo católico persiguió mucho tiempo a otros que no concordaban con la doctrina de ellos. La Inquisición, por ejemplo, a la Edad Media, ahí por el siglo 1500, 1600, 1800, 1700. Oyukaji no iría de acuerdo a la y creencia beumiaja o ese tío brujos en demasiado tortura, va la historia. Eso está todo en la historia. Entonces, el que a veces y el Mesías, bueno, por mi nombre, a causa de mi nombre, quiere decir que debe predicar el Mesías predicar que ella perseguita. Ahorita tiempo ella perseguita a muerte, ahorita tiempo ella perseguita a oye calumniato ñeñe están de región en botitan de puerta. En este tiempo estamos en eso. Nosotros que estamos predicando lo que predicó el Mesías, y ore es la gente con secta, fariseo, judaizante, están bueno, pero con angan ya se te dimos a mí, oye me encuentran la naija, pero oye por una monguare ya por unos 3 años atrás fuera, a venir por uno predicar a la audio, al menos sé, se puede jugar ahí entre los, y muchos de ustedes que están escuchando este programa testigos, esa va a ser tratada con la cristiano fuera. Pero hoy, gracias al Todopoderoso, terminó ese tiempo de persecución en mi contra. Inclusive, oye, jupice fotos, oye, ese cosas. Yo tuve que, judicialmente, tenía que actuar, amenazar. Me amenazaron de muchas cosas. Estafador, peamoa, o recoja pruebas, evidencia. O intentar de todo. ¿Por qué? Porque se añe por un ambos peaco doctrina. Jaja escuela y que se debía pataja que se veti ese tío dice satánico, endemoniado, batamina. Entonces, bueno, ese es un tipo de persecución. Andas ahí, está, hermano, o hacer una persecución con anga o una pea con febe.
o hasta persecución. De sus propios hermanos de congregaciones que no le persiguen, le atormentan, le asedian, sí. O llevóle a ese, o sube cosas, o presionar su verbo, no seguir pea. Algunos ya calleíza, increíble. Algunos que ya están, dejaron otra vez porque su familia que eran de religión cristiana, no sé de qué denominación, Pepe. Porque ahí está la verdad, que esa es la iglesia ungida, que esto que aquello. Y que nosotros somos mentirosos, que estamos bajo maldición porque cumplimos los mandamientos, que esto, bla, 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 bla. Y bueno, fíjate tipo de persecución. ¿Por qué? Y por otro que lo que más nos gusta ya lo mitad. Y que güey, te ya la programa y nada ya, pero vaya puta porque amerita porque, a ver la pregunta. Otro lo que más no le gusta a la persona es que pronunciamos el nombre en hebreo. Estamos en bojoría, vea eso. Ahí sé porque no quiero caer en el pecado de burlarse por el nombre del Mesías en hebreo. Burlarse por el nombre de y animal rera jamba eve homo yo ya y cuila o peteras a pesar lo mita a santo. Impresionantes. Y estos son persecuciones a causa del nombre del Mesías. Uno, entonces quiere decir porque uno predica lo que predicó el Mesías, y otro porque y los judíos porque le perseguían a los discípulos del Mesías que eran judíos. Va eres. Porque no hay potayo pronunciado petera. Por dos motivos, porque no querían que pronuncien, no hay potayo ni pronunciar el nombre del Mesías, que es Yahshua o Yahoshua, porque ahí contenía el nombre del Padre y para ellos estaba prohibido pronunciar el nombre del Padre, la ley judía. Ahí la Torah no prohibine y bebé no tomará su santo nombre en vano, ni que pronunciar Eiri. Pronunciar por pronunciarlo en cualquier lado, cualquier parte, por decir nomás. Y no jurar en vano, en el nombre de... No. Así es que de Iri a ni que pronunciarse, no. Y si vamos a pronunciar el nombre del Padre en su forma hebrea, que es la forma más original, porque es el más acercado al original. No se puede traducir los nombres. No se puede traducir, los nombres son propios. Van a tu idioma ni a tu ya traduciendo. El nombre siempre mantiene su forma original. A tu cualquier parte oye esta meme. Esta información, Google, lo que sea, por andumi, aranducho y tan no. De nada, tera, es vender cuando era, no hay por y negativo y traducir. El nombre no se traduce. Entonces, ¿qué pasa? Que los judíos no querían que se pronuncie el nombre del Padre porque para ellos ese es un delito, un pecado. Pero para su ley. Y ley cuera ven, bueno. Entonces la discípulo cuera es Yahshua o Yahoshua. Es hijina bebé. Yahweh salva o Yahweh es salvación, o yo seré salva o yo seré es salvación. O yo soy salva o yo soy es salvación. Aunque usted es mi judío. No. Para revisante creo que fue a Pedro. Sí, a Pedro. Oye, un botusei, hecho 5:28, ha hecho 5:40. Que mañana mío, bebé, a peto pata. No, a nivel pronunciar, a nivel acotera. No. Bueno. Enemigo no hay fui la tera del Padre porque por el poder. No hay fui el nombre del Hijo porque el Padre coabe y poder. Y está sobre todo nombre. Y estamos hablando en su forma hebrea. No estamos hablando de traducciones porque los nombres no se traducen. Y bueno, ya mío, mije y hago y pucuma. A veces, ¿y por qué no querían que se pronuncie o enseñe? Aunque te explica, vea. ¿Por qué no querían que se pronuncie o enseñe el nombre del Mesías?
Porque eso eran los judíos, no eran los romanos. Estos eran judíos, los fariseos. Los romanos su problema no era el nombre. Ellos, para eso necesita otro rey. Para eso podía servir a otro rey. Para eso de serviramos, practicáramos la doctrina judía en vez de ir traidor a Roma. Cortar cabeza. Entonces lo está. Cuidado. Entonces ese era otro problema, pero los judíos sí, para los judíos nomás. El nombre era problema para los judíos. Y la doctrina, la enseñanza del Mesías también. Pero para los romanos el nombre no era problema. A ver, vamos por anduva en Guanaina. A ver, ya explicamos, porque le pronunciaban el nombre del Mesías, Yahshua o Yahoshua, y pronunciaban el nombre acortado del Padre. Nombre corto. Terambuku, Yat, We, Yat, yo soy, yo seré. Bueno, Yat. Yeshami puede comprobar si en el Nuevo Testamento habla alguna parte de que el Mesías o Jesús, bueno, pero la Jesús de topamos. El pebe es de teoiñe, ella pilan de flechan de yeje. No vas a encontrar en la Biblia, en ninguno, ni el Nuevo ni en el Antiguo, en su forma que Jesús portaba el nombre del Padre, Jehová. No. En el español de topamos. Cabe evidencia de contra. Pero ella potao en hebreo, sí. A ese ni idea, cierto la idea. Pero en español de topamos hay evidencia si Jesús y Jehová, Jesús tiene el nombre de Jehová. En español no tiene nada. Dorajai, Doyorajai. Pero en UPB ese cancha porque UPB se ya mandé la hebreo sí, porque hebreo ya we, Y-A-H, we, W-E-H. Hayash Shua, Y-A-H, Oraja. Las tres primeras letras del nombre acortado del Padre tiene el Mesías. En hebreo tiene sentido. Esa. Ande te oí a ver, ella ya pila de flecha porque, cierto. Entonces, pero sí, y catúame en el versículo bíblico de que el Mesías portaba el nombre del Padre, pero donde iri, yo Jesús tengo el nombre de Jehová. No dijo él eso en ningún momento. Entonces, lo que sí catúame en de Juan capítulo 17, 12, Juan 17, 11, pero da ahí Reina Valera. Reina Valera, oñenga tu paiteo borra paiteo, un bojas a otro lado, Biblia Bimber mañana, Juan 17, 12. A pepeta se, apeango pende Biblia, pepe corre, hay cuapa, maila mende historia. Pero Biblia latinoamericana, diga tu ayer ese upea, porque upea Biblia católica. A upepe ABI, pero upepe hoy Juan 17, 11 me oí. El Mesías y que recoja el nombre del Padre. Entonces, conociendo el nombre del Padre y conociendo el nombre del Mesías, en hebreo, sabemos que Mesías tenía razón. Pero no está hablando ahí de que Jesús es Jehová. Tampoco. Ni que Yahshua es Yahweh. Y es a mí otro Icatú Valen de Miqueas 5:4. Miana L. Millas, oye revelaman de dónde. Él gobernará en el nombre de Yahweh. Con el nombre de Yahweh. Bueno, Beben Miqueas 5:4 ahí. El Mesías pastoreará con grandeza del poder del nombre de Yahweh. Con grandeza del poder del nombre de Yahweh.
Mesías portaba el nombre del Padre. Ay, papey, Mañamí, bueno, el Mesías pronunciaba el nombre del Padre, pero no ya escribí, no ya escribí, me gustaría, acá piden evidencia donde el Mesías pronuncia el nombre del Padre en hebreo. Vamos a ver el Mesías pronunciar el nombre del Padre en español. De qué evidencia, o sea, ya por andar de lo mismo. Si vos me estás pidiendo evidencia de y y que el Mesías pronuncia el nombre del Padre en hebreo, me de evidencia mopa el Mesías o pronunciar el nombre del Padre en español. Oibio, eres copio de ahí. O sea, no, ya no voy a querer pedir. Desde Yuren, desde Doña Presenta Pan, desde Coimbaeve. Yo te voy a dar evidencia de que el Mesías ombo acerca del nombre del Padre. Y si dice que él enseñó el nombre del Padre, quiere decir que pronunció. Pero no va a ser nunca Jehová. Nunca. Esa letra J no existía. Ese nombre en ese tiempo no existía. Cana la historia, cana la evidencia. Si en tiempo del Mesías existía el nombre de Jehová, para que el Mesías diga, mi padre se llama Jehová. Él nunca dijo eso. No pudo haber dicho, porque ese nombre no existía, por eso nomás. Sencillo, ¿verdad? Juan 17:26. Sencillo y llano. Juan 17:26. Sencillo y llano. Y les he dado, Reina Valera le dan y le he dado a conocer tu nombre, y le daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ello y yo en ello. Y les he dado a conocer tu nombre, Shebaba. O sea, el Mesías habló del nombre del Padre. Enseñó a los discípulos, ella bajera al Padre. Lastimosamente, no morir a ver escritor. El Mesías enseñó que el nombre del Padre era Yahweh. Pero dice que enseñó el nombre del Padre y nunca pudo haber sido, le pudo haber enseñado. El discípulo, el nombre del Padre es Jehová. Porque ese es un nombre inventado después de mucho. Vengo Reina Valera, vengo Iñande, para ver nombre representativo. No, es nombre verdadero, representativo. Año Ima. Otro, ya a mí, ave. Vaigo, veina. A mí pona. Solamente que de. Pepe de Erecota Cereje, derecho. A mí me tenía refutación y Isaías 12:2. Salmos 115, 17, 18. Salmo 68, 4. Se encuentra el nombre acortado del Padre, pero no como usted dice, sino que ahí muestra que la letra es J y no Y, claro, cierto, pero ese es una mala traducción. Nunca pudo haber sido J ese hermano querido. De acuerdo, ya porque la de Reina Valera Boreco pesa. Sí, porque ellos lo cambiaron. Igual presentata y sí, tiene razón. Isaías 12:2 y JAH. Pero se upea. Acabo me decir que ahí quiere decir Jehová. No. En ningún momento ves que camina significado de la JAH y sepa Jehová. Apelan evidencia. No. Lamento decirte que esa letra J o IUPB, UPA oye falsea, no existiría. Más todavía. En tiempo del Mesías no existía la letra J, menos todavía en el Antiguo Testamento, ni menos todavía hoy, porque no se cambió el abecedario hebreo. Mañana, hermano querido, el abecedario hebreo, o cotaiteta me calma. A, B, C, D, a veces caminas a oír para la J. Ya digo, se vota. Mato bien el hebreo pictográfico. Porque antes de la letra moderna, de la letra, había figuras pictográficas.
O sea, taanga y la letra, pues. Vuelve a tu peor, la J de topamos ahí. Entonces, a ver, hoy por nada curi allá, ne razón ta curi. La en mañamín de nada la otra traducción de bemba epa inde hoy por nada para la letra J, hueve. Ya esa de topaba. Inclusive una traducción vejitan de imo a mí mandé la hatch. Heita yach. Y-A-H. Yach. El nombre acortado de Yahweh. Yahshua. Pepi llama página la Yahshua. Y-A-H el nombre acortado. Upea vengo ñepunu la mesiarera. Upea vendeme EHP pero sin J. Lastimosamente la Reina Valera añan dejó de paitela mío traducido y para como a propósito como cañiñen de nombre de paz. Andero via pero y por algo y la de evidencia era ese te donde pero pero iba ahí. En vez de J de moña se upepe oña la a mi salmo ve. Ahí veina, no solamente en eso está. Está en el Salmo 156 también está. Salmo 135, 3, 4 veo ahí. Pero a nombre a upepe oñana ya. A nombre acortado del Padre. Upeare la Mesías era Yahshua, porque orecola terambuquí del Padre. O si no, esa era el Mesías. J-A-H. Hatsu. O sea, no hay sentido. ¿Me entendemos? No sé si me están entendiendo. Pero no concuerda. Hemos dicho la J-A-H. Hemos dicho el nombre acortado del Padre. Hatch. Al el Mesías orecón el nombre del Padre acortado. Entonces era Hatsu. ¿Ve Jesús? No pega. O Hatsua. Hatshua. En hebreo no pega. No tiene sentido. Yahshua sí. Yahweh es el que salva. El nombre acortado del Padre. Yo seré salva. Ay. Yo tú. La vez esa. Y ahí te digo, se harán duarte bella esa de otra forma venden me ya no explica y verá. Aleluya, por ejemplo, papi, palabra mal expresada en español me bella aleluya. Pango y hebreo peana, aleluya o pa yachpe. Hamba ese upea, de cuy cuamba ese la aleluya. Dula iglesia congregación mi o pura hey la hermano puedan nombrar uno predicado sea uno aleluya hey allá. Pero en hebreo ese viene del hebreo, esa no es una palabra española. Va en hebreo está hallelujah yach veo pa y-a-h vendo pa y hach ve pillaba hina pevelan de hach ya uma ule J-A-H, porque opa yach, el nombre acortado, terambuquí del Padre. Va exaltado sea Yahweh, dice. Halandemo ino, entonces deberían acudir la hach, la terambuquí con J, ¿no? Entonces deberían alelujach, iban a hueve curi, pero donde iri besa, pero ibe ya aleluya. Se pronunciaba indio porque yach beopa, no pa y-ave. Solo y-ave, moñacho h al final. Pero el tema es que lleva y, no lleva j en el final, aleluya. Oraja y-a. Falta agregar yo el de h la hebreo es muy jamás la gente muambe poner pronuncia jamás. Aparte de topata Antiguo Testamento por yepuruma por palabra. No es un invento del Nuevo Testamento. Ni una mala expresión en griego, no. Ese ya existía. Etopata, Salmo 150, verso 6, de Etopata, del Antiguo Testamento, antes del Mesías. Aleluya. Ando pai J, no recoi J, recoi Y. Ay. Bueno, ya, Emma. Para que ya los hermanos fuera o respetar mandamientos de Villa Mojina. Y ya ven guanaja y captura ven guanaja cumplir vea. O ya poder ajeno ve, mandato ajeno ve. Lo mío depende del corazón bebé y cuamba es apoja página paña de ya pilla pa moi. Yanderute te ta vende roba samba este pona y que tu hanguaisa oye volea pona baite pm ha ta shero basamisha ve y que tu hanguaisa y topa lunes y con era muy con era.
Hasta el lunes, niños. Shalom, bendiciones con Gaal Hatorah.